días, mi nombre es Morelia Dames Melo. En esta ocasión estaremos presentando una exclusiva sobre los miedos de los viajes del Atlántico, las vicisitudes de los hombres del mar. Aquí estaremos hablando y escuchando cómo estos exploradores narran la agonía que sufrían durante los viajes. Asimismo, las malas noches que estos podrían pasar durante la navegación. Paso con mi compañera, la cual se encuentra en el puerto. Adelante. Transmitiendo en vivo desde el puerto de Sevilla, donde le hemos preguntado a varias personas sobre los requisitos legales y los trámites administrativos que tienen que cumplir para poder viajar hasta el Nuevo Mundo. Algunos de los visitantes nos han dicho que la emigración a las Indias es libre, pero que tiene algunos requisitos, dentro de los cuales está ser español, católico y no tener delitos pendientes con la justicia. Para asegurar la ortodoxia católica se prohíbe el paso a los descendientes de judíos y moros y penitenciados por la Inquisición. La corona prefiere la emigración familiar y si es posible que sean labradores que exploten las nuevas tierras. Los trámites administrativos, muchas personas nos han dicho que son más molestos que onerosos, primero porque hay que hacer una petición de licencia al Consejo de Indias en Madrid, en la que normalmente se alega un estado de necesidad en Castilla y la existencia de familiares en Indias que reclamen al solicitante. Tras dar muchas vueltas por los distintos negocios del Consejo, si se obtiene la licencia es necesario elaborar una información de limpieza de sangre obligatoria. Al menos 6 testigos deben dar testimonio de que el beneficiario no tiene sangre mora ni judía. Y finalmente, debe presentarse aquí en Sevilla, puerto cabecera de las flotas, donde los oficiales de la Casa de la Contratación comprueban la autenticidad de los documentos. Si todo está en orden, asentarán al interesado en el libro de pasajeros. Salvo los funcionarios del rey y los religiosos regulares que cruzan al Atlántico a cuenta de la Hacienda Real, pero el resto de los pasajeros ha de contratar un pasaje con alguno de los señores de naos que viven de la carrera de Indias. Solo el pasaje son unos 20 ducados por adulto, aunque los jóvenes menores de 15 años suelen pagar menos y los bebés no pagan flete. Como podemos ver, aparte del flete, los pasajeros tienen que acompañarse de cierta cantidad de matalotaje, puesto que los navieros no se hacen cargo de su alimentación. Es decir, que para poder tener un viaje exitoso, por lo menos deben de contar con 60 ducados. Eso es todo lo que tenemos. Vuelvo contigo al estudio. A través de varias investigaciones hemos descubierto que los señores y maestres de naos admiten a los pasajeros de mala gana. El rey los obliga a ello. Las Indias deben poblarse y los súbditos, si cumplen las ordenanzas, pueden circular libremente entre ambas orillas. El negocio privado no debe contrariar el interés general. Aun así, los pasajeros son fuertes de problemas, sin dispuestos a quejarse ante las chanzas y robos cometidos por los marineros, pero son también una fuente complementaria de ingresos que se añade al transporte de mercancías. El naviero puede desaprovechar esta oportunidad de ganancia. Si el pasajero es ilustre, un virrey, gobernador, un oidor, un obispo, un canónigo, el maestre le dará la bienvenida a bordo y lo conducirá a sus aposentos, la cámara de popa, tan cómoda en comparación con los demás. Quien concertó una camarote buscará a un oficial que le indique dónde dirigirse. Verá entonces que su habitación está en el castillo de popa y que en el interior es un laberinto de camarotes, construidos con tablones de madera precaria, estrechos, oscuros, sin ventilación y en los que no es posible ponerse de pie por la escasa altura del techo. La única función de estos habitáculos es reducir algún ambiente de promiscuidad en que se vive durante la travesía, protegerse de las miradas durante el aseo y los cambios de ropa, dificultar el robo del malotaje. Nadie hace vida en el camarote. El calor es insoportable. En cubierta cada pasajero se aloja donde puede.
si forman un grupo familiar son una comunidad religiosa o llegan a ponerse de acuerdo varios aislados, creando así lo que se llama rancho, un espacio delimitado por sus posesiones que les sirva de hogar durante el viaje. Allí instalan el fogón para la comida con la leña que les proporciona el maestre. Sentados sobre sus cajas y baúles, matan el tiempo con charlas, juegos y lecturas. Por el día, si el grupo da un paseo para destumbecer las piernas, alguno queda pendiente de las pertenencias. Por la noche, extiende sus jergones para dormir al raso y por turno siempre vela a alguien para que nadie los moleste. El mundo divide a los humanos en vivos, muertos y mareados. Es increíble todas las penurias y contratiempos que tuvieron que pasar estos individuos. Pasamos contigo, Ariana. Así es, gracias. Me encuentro en el interior del barco, en el cual he podido conversar con varios pasajeros y personal de la tripulación, quienes me han narrado cómo ha sido su experiencia en los viajes. Muchos de los pasajeros que están por primera o segunda vez en el barco me cuentan que al principio estaban llenos de alegría, estaban muy emocionados porque iban a viajar, iban a conocer nuevos lugares, iban a estar en el barco. Sin embargo, con el paso del tiempo en alta mar, toda esa emoción fue desvaneciendo poco a poco, convirtiendo el viaje en un momento totalmente tormentoso. Y es que cuando el barco salpa, fue un cambio muy brusco. Entonces las personas sintieron ese cambio brusco en la cabeza y en el estómago, lo que provocó que tuvieran náuseas, un dolor muy fuerte de cabeza, vomitaran. Es tanto así que a muchas personas se vomitaron encima o en el lugar en el que estaban y no les dio tiempo a ir a los costados del barco a vomitar. Las noches eran húmedas y frías, lo que provocaba resfriado y que tuvieran entumecimiento en las articulaciones y las extremidades. Muchas personas, por la poca ingesta de agua, se deshidrataban y con el sol tan fuerte caían débiles, es decir, que se desmayaban. Algo que realmente les resultó muy difícil durante el viaje es que estaban infestados de bichos como las cucarachas, los ratones, los piojos, pero lo que realmente les molestaba más o que era más asqueroso era la plaga de ratas. Había muchísimas ratas. Se estima que unas 3.000 ratas fueron tiradas al mar porque estas dañaban las provisiones o consumían estas. También peleaban, se metían a las jaulas a pelear con gallinas, con papagayos. En la mayoría de los casos los mataban esos animales y se los comían. Aruñaban a los gatos y a las personas. Entonces eso fue muy tormentoso durante el viaje. Por otro lado, las personas de la tripulación que ya han viajado en varias ocasiones se burlaban, se reían de las personas que viajaban por primera vez porque ellos ya pasaron por eso. Sin embargo, eso para ellos era algo como desestresante. Es todo lo que tengo por ahora. Regreso contigo al estudio. Gracias. Todos nos hemos preguntado cómo era la comida, pero nuestra compañera María nos estará hablando sobre eso. Pasamos contigo. Gracias, Morelia, por comunicarte con todos nosotros. En la parte de atrás se puede visualizar algunos de los barcos que van a estar en la embarcación. Por ello, vamos a entrevistar a algunas de las personas para que nos hablen acerca de la alimentación que vivieron en esos viajes. Mediante las diversas preguntas hechas a las personas que estaban en el viaje, llegamos a algunos puntos muy importantes acerca de la alimentación en el barco. El primero es que la comida era muy mala y el agua muy poca. Los pasajeros debían alimentarse por su cuenta. El maestre solo tiene obligación de proporcionarles agua, leña y sal.
Cuando se concierte el pasaje, se determina que podrá llevar libre de fletes el pasajero, como una caja para ropa y algunos víveres por lo general. Todo depende de su capacidad adquisitiva. Los viajeros de economía más holgada eligen un compuesto de bizcocho, aceitunas, alcaparras, almendras, pasas, vino, aceite, vinagre y animales vivos como gallinas y corderos, como por ejemplo el matrimonio formado por una pareja y 2 hijos y un criado embarcan 5 barriles quintaleños de bizcocho, 8 arrobas de vino, 2 de aceite y 2 de vinagre, un quintal de pasas, 2 barriles de aceitunas y 1 de cecina. Buena parte de los alimentos se descomponen en un par de semanas. El bizcocho, base de la dieta a bordo, se enmohece y aguzana. El agua, mal envasada, se transforma en un pestilente líquido viscoso de color verde lleno de gusarapos. El vino, con el vaivén del barco, fermenta y espumea. Los animales mueren pronto por falta de sustento y agua. La mayoría de las viandas son secas y saladas, lo que provoca una sed intensa que no puede satisfacerse porque las ordenanzas son estrictas y el reparto de agua espartano. Nada produce más contento cuando llegan a un puerto de aguada como la isla Dominica, dicen algunos de los pasajeros, cuando se alcanza el Caribe. Si hubo calmas o una tormenta desvió la nave de la ruta y la travesía de alarga, comenzarán a faltar las diversas raciones. Eso es todo por hoy, volvemos a los estudios. Bueno, televidentes, todas las informaciones que hoy conocemos son gratas para no repetir tales acciones. Pasamos contigo, Audrey. La jornada iniciaba muy temprano en el barco, justo antes del amanecer. Entre las actividades que realizaban para entretenerse estaba la música. Si iba algún músico o algún cantante a bordo o los cantores de la Catedral de México podían amenizar las tardes con su arte. Solían cantar romances al son de la guitarra. Otra actividad que utilizaban para entretenerse era el juego de naipes y dados. Aunque estos estaban legalmente prohibidos, incluso aquellos encargados de hacer cumplir las leyes en la flota eran partícipe de estos juegos. Otro entretenimiento que utilizaban eran las lecturas colectivas. En los barcos viajaban muchos libros, aunque embodegados como mercancía. No faltaba un pasajero que llevaba uno a mano, para su solaz, que luego compartía con otros compañeros en alta voz, si es que esto se lo pedían. Aparte de la música, los juegos y la lectura, también estaban las simples charlas entre camaradas, hablar de novelas, alabar sus tierras y muchos otros temas de conversación que utilizaban para entretenerse durante el viaje. Regreso con mi compañera a los estudios. Pasamos contigo, Niobe. Gracias, Morelia, por hacer contacto conmigo, reportando en vivo desde el lugar de los hechos. Es indiscutible las dificultades y las vicisitudes que tuvieron que atravesar los tripulantes en esta embarcación, siendo muy lamentable las muertes y dando paso así a los funerales. Era poco común que en una expedición navaria no muriera alguien a bordo, pues muchas eran las causas y los factores que provocaban que los tripulantes murieran en la travesía, siendo destacables las siguientes: el lampreazo de una jarcia que se suelta, una roldana que cae, el choque contra la borda o la cubierta tras el golpe de una ola, las insolaciones, la deshidratación, la comida en mal estado o bien podría ser la muerte natural. Durante los largos meses que duran en la navegación, el tripulante moribundo, si tiene la oportunidad, podía estipular su testamento ante el escribano de la embarcación. Otro de los procedimientos funerales que se realizaba en la nave eran los siguientes:
En caso de que a bordo entre los tripulantes se encontrara presente una persona religiosa, al fallecido se le concedían los últimos sacramentos, es decir, una misa por su alma. Sin embargo, si no se encontraba una persona de creencia religiosa, el maestre de la nave es quien ofrece unas palabras de despedida. Debido a las creencias de los cristianos, los fallecidos eran lanzados al mar con un lastre, a fin de que éste pueda sumergirse hasta que toque el fondo del mar, y en caso de que muera un tripulante distinguido y de alto rango social, se le otorgan salvas de artillería. Otras de las vicisitudes por las que tienen que pasar en ocasiones los pasajeros de estos navíos son las tormentas, lo que produce gran terror y pánico en los tripulantes. Son muy pocas las embarcaciones que se pierden en el transcurso hacia la India, pero cuando ocurre, los resultados son desastrosos, provocando que casi nadie sobreviva al naufragio. Los pasajeros de estas naves sienten gran terror cuando los marineros, en medio de la tormenta, empiezan a rezar. La nave se inunda de llanto, suspiros, promesa de visas, desvotos, ya que en el transcurso de esa tormenta todo se vuelve violento, oscuro. Los estruendos resuenan, el caos prevalece entre los pasajeros y toda la tripulación de la nave. Es lamentable lo que sucede en esas tormentas, ya que muchas personas pierden la vida. Según declaraciones de personas que han estado durante náufragos, dicen que le es difícil expresar lo que se vive en ese momento. Esa es toda la información que tengo hasta el momento, Morelia. Regreso contigo, eres tú. A modo de conclusión, en cuanto a la vida a bordo, objeto de este análisis, hay que destacar que la historia naval de los siglos XVI y XVII estuvo marcada por una actividad frenética, tanto en el área mediterránea como en la zona atlántica e indiana. De ahí el gran número de escuadras que poblaron todas esas aguas. El mar era un instrumento básico, sobre todo para el comercio, por lo que su control era indispensable para la salvaguardia de los productos que iban de unos territorios a otros. La tripulación disfrutaba de una alimentación algo repetitiva y de no muy buen ver, pero suficiente para no desnutrirse durante un tiempo, cuya base fue el bizcocho, el agua poco y mala y el vino. También hubo muchos problemas más importantes como lo fue el higiénico sanitario. Espero que esta información les sea muy de provecho. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Estas han sido todas las informaciones que le hemos traído el día de hoy. Pasen un buen resto del día. Nos vemos en una próxima entrega.